Biología celular y molecular. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Andrés Suárez, tutor Omar Iván Vargas, Universidad Nacional Abierta y de Distancia, Administración en la Salud, primer semestre. Hoy les hablaremos de las biomoléculas. Las biomoléculas. El prefijo bio significa la vida, por lo tanto una biomolécula es un ser vivo. Están formadas por distintas moléculas llevadas a cabo en diversas funciones necesarias para la vida. Una característica que tienen en común todas las células es que son procariotas. Las biomoléculas también tienen en común otros átomos además del carbono. Estos átomos nos incluyen hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Estos son los principales que vas a obtener en los primeros átomos o las primeras cadenas. También hay más átomos que son muy vitales para el cuerpo que no tienen las mismas cantidades, pero son muy fundamentales, como lo son los famosos iones metálicos, y estos tienen como los siguientes componentes, que son el potasio, hierro y el sodio. Tenemos dos tipos de biomoléculas. Están las inorgánicas, que se conforman por agua y sales minerales. Las bioorgánicas están conformadas por los carbonos, carbohidratos, hidratos y lípidos y ácidos y proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Las más formales y comunes podemos evidenciar son las partes de los azúcares, fibras y el almidones. Los carbohidratos son uno de los más importantes en nuestra vida diaria, ya que los digerimos constantemente y también están dentro de nosotros. Por eso es uno de los más importantes. Comenzamos por el sistema digestivo. Se encarga de convertir los hidratos de carbono en glucosa, es decir, azúcar en la sangre, y se utiliza para generar energía en el cuerpo, ya sea para los tejidos, células, órganos, o por esto también tiene reservas, y estas las podemos ubicar en la parte del hígado o famosos músculos. El carbohidrato también tiene sus porcentajes para las personas. Los podemos balancear muy sencillamente, de 8.3 a 14.5 gramos por cada kilogramo de peso corporal. Algunas de sus funciones. Una de sus funciones más importantes que tiene el carbohidrato es brindar energía al cuerpo con más lo necesite. Como responsabilidad tiene la función. Entonces tiene la función de los músculos, que es una de las reservas, y también al brindar la energía de hacer movimientos. La temperatura corporal le da la suficiente calor para mantener el cuerpo a una temperatura estable. Presión arterial, la corriente sanguínea en un ritmo constante. Intestino, el buen proceso de la flora intestinal. Neuronas, la energía para hacer las cosas en un tiempo muy activo. También, como lo habíamos dicho, esto es una de las reservas. Pero también regula el metabolismo de las grasas y tiene grandes reducciones de proteínas para el organismo. También los carbohidratos hacen la función de metabolización de azúcares en la sangre. Algunas de sus clasificaciones. El carbohidrato complejo, también más conocidos como hidrato de carbono de absorción lenta, son básicamente los alimentos de forma integral. Los podemos encontrar en los granos, también en algunos vegetales. Estos, como funciona y como clasificación, son muy importantes, ya que se dan un gran aporte al cuerpo y como base a las células, ya que les aportan nutrientes muy esenciales para el buen funcionamiento y el mantener el cuerpo muy estable, ya que te brindan las fibras y proteínas a la misma vez. Los carbohidratos simples. Estos son denominados carbohidratos de absorción rápida. Estos son carbohidratos que se desintegran muy rápido, ya que cuando se descompone hay una función, la cual es dar o brindar energía en el instante. Las podemos encontrar en los alimentos como las frutas, lácteos o con todos sus derivados, en los azúcares, procesos y como dulces o llamados confitería. Estos no aportan muchos como el complejo,
ya que esta energía en el instante y ya no reproduce más. Los monosacáridos es un compuesto muy simple ya que no puede ser hidrolizado. Su estructura también es simple y aparte de eso podemos ver los ejemplos que son la glucosa, fructosa y lactosa. Los monosacáridos los podemos identificar por medio de la capacidad de carbonos que tenga. Con esta clasificación podemos dar como tal elotrisosis, tetrosis, pentosis, etosis y si así sucesivamente hasta llegar hasta... Pero los más comunes y que hemos escuchado son los ribosas y exosas, y a estas representa una gran parte de glucosa, fructosa y a la lactosa. Oligosacáridos. Estos se forman por la unión de 1 a 10 monosacáridos. También hay decepciones como cuando solo se unen dos monosacáridos. Estos se le denominan disacáridos. Pero por ejemplo, la glucosa más glucosa, lactosa. Polisacáridos. Estos se forman más de 10 monosacáridos. Estos podemos dar como ejemplo almidón o los glucógenos, las células, que son una de las tres más importantes de la reserva energética, ya que los podemos encontrar en los vegetales y hacen una gran aporte al brindar la energía que se necesita, pero en donde se encuentra esta gran concentración de energía, como lo habíamos dicho, en el hígado y músculos. Las células es un componente muy importante para la pared celular, siendo el carbohidrato más abundante en la naturaleza. Los lípidos suelen ser moléculas de elevado peso, con un número relativamente alto de átomos de carbono. En hidrógeno, bajos números de átomos de oxígeno y algunos de ellos contienen átomos de nitrógeno, fósforo y azufre. Algunas de sus características fundamentales de este grupo de moléculas es ser insoluble en agua y solubles en disolventes o polares como el cloroformo. Algunas de sus funciones es la estructura, forma parte de la membrana celular. Dentro de este grupo tendríamos los fosfolípidos y los gliopídidos. Energéticas, tiene una elevada concentración energética y a la vez dan un gran incremento de peso mínimo si los comparamos con el que tendríamos en este instante. Sería un peso regular. En esa energía se acumulará en forma de glucógeno. La combustión de 1 kilogramo de estos compuestos genera alrededor de 9.3 kilogramos corporal. Reserva. Estas son cantidades de energía a proteínas guardadas en caso que las células o el cuerpo lo necesite. Reguladora. Las hormonas prostaglandinas y las vitaminas son lípidos que actúan regulando distintas actividades fisiológicas. Algunas de sus clasificaciones. Tenemos como primera clasificación lípidos saponificables o complejos. Son aquellos que contienen en su estructura ácidos grasos. Estos como pueden ser posibles y que tienen un proceso alto someterlos a la hidrólisis alcalina. Saponificación. Se convierte en un jabón. Eso tal es una sal vital. Dentro de estos grupos tenemos al acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y lipoproteínas y ceras. Como segunda clasificación tenemos a los lípidos insaponificables o sencillos. Son los que no contienen grasos y por lo tanto no tienen capacidad de formar jabones. En este caso tenemos los prostaglandinas, leucotrienas y tromboxanas, derivados de isopreno y esteroides. Algunas de sus características, como lo habíamos dicho, insolubles en el agua, solubles en disolventes orgánicos, reservas energéticas, favorece la absorción de vitaminas y algunas más. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos.
el ácido desoxirribonucleico, que es llamado el ADN, y el ácido ribonucleico es el ARN. Estos dos mencionados los podemos encontrar en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como un almacenamiento de información genética y se localiza en cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En el ARN interviene la transformación de la información contenida del ADN hacia los comportamientos celulares. Esta se encuentra en el núcleo, en el citoplasma, matriz mitocondrial, y es el estroma cloroplastos en las células eucariotas. Algunas estructuras. En el ADN tenemos formado por la base nitrogenada, que son adenina, timina, guanina y citosina, formados por dos cadenas complementarias de nucleótidos, en el que la adenina está al frente de la timina y la guanina de la citosina, formando doble enlace, cadena antiparalelas. En el ARN tenemos a la adenina, guanina, citosina y uracilo, formando por una sola cadena nucleótidos, forma lineal, pero en este tipo hay tres, que es el ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN transferencial. Estas se localizan en el ADN, en el núcleo de la célula, mitocondrias y cloroplastos. En el ARN mensajero está en el núcleo de la célula, el ARN ribosomal en el citoplasma formado por los ribosomas y el ARN transferencial citoplasma. En el ADN, algunas de sus funciones contienen la información hereditaria, el control de las actividades de las células, producción celular y síntesis proteínas. Las cadenas son doble y continuas. El ARN mensajero copia la secuencia de las bases nitrogenadas del ADN. El ARN ribosomal en la síntesis de proteínas en las células. El ARN transferencial transporta los aminoácidos del citoplasma al ribosoma. Algunas de sus características. El ADN forma el material genético hereditario de las células, también es uno de los más orgánicos y distribuyentes en las proteínas del cuerpo. Como lo habíamos dicho, sabíamos dos tipos, el desoxirribosa, el ADN, y ribonucleico, el ARN. En el ARN, como una clasificación, es de dar información desde la parte núcleo hasta el citoplasma, donde tiene como lugar la síntesis de varios tipos del ARN, los cuales es el ARN mensajero, el ARN ribosomal y ARN transferencial. Las proteínas son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son polímeros lineales, los cuales en los que las unidades manométricas son aminoácidos, que se pliegan en una notable diversidad de formación tridimensional, y estas llevan consigo una gran proporción de vitaminas o de elementos para hacer que el cuerpo se sienta bien y tenga un buen funcionamiento a la vez. Esta también en el ADN hace una gran participación, ya que el ADN contribuye a la participación que lleva los nutrientes a las células del cuerpo. Otra es la parte del sistema inmunológico, que es la inmunoglobina con contracción muscular. Esto pasa al transporte del oxígeno es respiración celular, hemoglobina y citocromo. Algunas de sus características. Las hidrólisis parcial de proteínas realizan por medio de ácidos, bases o enzimas, conducen a la obtención de moléculas más pequeñas. Si se hace la hidrólisis, podemos obtener los aminoácidos que lo componen. Son muy reactivos porque tienen muchas cadenas laterales con resto de aminoácidos con grupos amiónicos o catiónicos. Por su formación tan débil, esta pueden variar ya sean por el pH o por temperatura o algunos de sus disolventes. Alguna de su clasificación. Los componentes obviamente que la componen la cadena de ella. Proteínas simples, igualmente llamadas ocloproteínas, albumina y glutaminas. Proteínas complejas, heteroproteínas, nucleoproteínas. Fibras llamadas escleroproteínas, queratina y solubilidad.
alguna de sus funciones tendríamos.